Todos atentos porque en las últimas horas hemos visto cómo el precio de Bitcoin no ha sido capaz de alcanzar la zona de resistencia. ¿Nos está indicando esto el inicio de un movimiento bajista? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Trump firma orden ejecutiva para crear una reserva estratégica de Bitcoin. Clientes en Estados Unidos confundieron mineros de Bitcoin incautados con dispositivos de radiofrecuencia. Secretario del Tesoro Scott Bessent busca atraer Bitcoin a Estados Unidos. David Sachs ha dicho que Bitcoin es escaso y valioso, que es ideal para la reserva estratégica de Estados Unidos. Bessent también dice que las stablecoins estadounidenses garantizan la hegemonía del dólar. Y por último, billetera vinculada al mercado de la Darknet mueve $400 millones en Bitcoin tras 9 años inactiva. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin, ya que hoy os vengo a traer un planteamiento muy interesante para los próximos días. Recordemos que ya desde hace unos cuantos días el precio de Bitcoin rompía este nivel de soporte de los 92.200 e iniciaba un movimiento bajista que hacía que el precio se llevase prácticamente toda la liquidez que se encontraba en zona de longs. Tras esto tuvimos esta recuperación, veíamos aquí un evento climático en timeframes más altos, pero tras esto también observábamos cómo el precio rechazaba el reingresar en la estructura operativa y con esto rechazaba el encontrar equilibrio dentro de lo que es el nodo que tenemos en torno a los 96.700 aproximadamente. Esto comentábamos que eran muestras de debilidad, ya que para confirmar fortaleza en Bitcoin lo que tendríamos que esperar es que consiga romper lo que ahora está siendo un nivel de resistencia, los 92.235, y que a partir de ahí consolide, confirmando con esto apoyo por parte de los compradores para continuar con el movimiento alcista. En este contexto, pues tendríamos como principal objetivo el visitar la zona de resistencia de esta estructura, que serían los 108.330 aproximadamente. Pero vemos cómo de momento el precio está siendo incapaz de romper esta zona de resistencia, que os recuerdo que antes era el soporte. Sobre todo habíamos visto cómo recientemente tuvimos una acumulación después de este primer rechazo sobre la última zona de soporte que habíamos comentado que existía en estos niveles, que es estos 84.385 aproximadamente, y tras ver esta acumulación el precio amenazaba con intentar volver a atacar esta zona de resistencia, pero como comentábamos en el vídeo de ayer, rompía la directriz alcista que habíamos establecido, de hecho confirmaba hasta en 2 ocasiones esta ruptura e iniciaba un movimiento bajista otra vez a atacar este mismo soporte. Pero ¿qué pasa? Que en cuanto testeó este nivel, como podéis observar, el precio ya tuvo un rechazo, o sea, fue un test instantáneo. De hecho, mirad qué picos de volumen hemos tenido durante estas 2 velas y a partir de aquí rechazaba intentando recuperar y atacar niveles operativos más altos. ¿Pero qué sucede? Que el precio nos está demostrando debilidad, está demostrando incapacidad por romper esta zona operativa de resistencia e incluso en este movimiento alcista no ha sido capaz de alcanzar este nivel. Hay que reconocer que ya el tiempo se le está acabando a Bitcoin. De hecho, es que un escenario de fortaleza cada vez es más improbable porque estamos viendo cómo el precio acepta niveles operativos por debajo de lo que era la anterior estructura. ¿Qué sucede? Pues que eso lo consideramos muestras de debilidad. Pero también es cierto que no está demostrando mucha debilidad, porque en caso de haber demostrado mucha debilidad, ya tendría que haber iniciado un desequilibrio bajista. Y estamos viendo cómo, a pesar de no reingresar en la estructura mayor, el precio se mantiene sobre esta zona operativa. Y aquí es donde yo os planteo el siguiente escenario, que viendo el desarrollo que tenemos, creo que ya lo podemos plantear con cierta seguridad. También entendiendo el contexto, y es que estamos entrando en fin de semana y lo más probable, por lo que hemos visto históricamente, es que durante el fin de semana el precio tiende a lateralizar. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento? Pues estaríamos desarrollando una estructura operativa de estas características. Como podéis ver, tendríamos el soporte sobre la zona de los 78.290 y luego la resistencia sobre la zona de los 95.190.
consideraríamos que ya desde este punto la fase A de la estructura habría finalizado y nos quedaría desarrollar pues el resto de fases, comenzando por esta fase B, que como veis pues de momento se sigue desarrollando. Hemos tenido aquí un primer nivel donde volvió a atacar la anterior resistencia de la estructura del gráfico mayor, pero consideraremos la resistencia principal la que hemos establecido antes, en estos 95.140. Por lo que esperaríamos que el precio para los próximos días se mantuviese en este rango y pueda continuar lateralizando. Y sobre todo de cara al lunes, tenemos que evaluar si hay algún tipo de ataque sobre alguno de estos extremos, principalmente porque esta estructura que se está desarrollando probablemente va a ser la confirmación que tendremos que utilizar para nuestra operativa del gráfico diario. Básicamente utilizaremos esta estructura de gatillo de entrada para confirmar las señales que estemos observando en el gráfico. De momento, creo que estamos en una situación un poco neutra en este caso, ya que, bueno, hay que entender que sí que es cierto que el contexto es bajista porque venimos de un movimiento bajista, estamos por debajo de la zona operativa del soporte de la estructura mayor y en cierta manera pues eso debemos de considerarlo unas muestras de debilidad. A priori hay más inputs bajistas, pero durante el desarrollo de la estructura las huellas son bastante neutras, ya que tenemos un T secundario que no alcanza la zona del soporte, se queda aquí más sobre la zona media aproximadamente, y luego de momento en lo que estamos viendo en la fase B se mantiene por encima de la zona media. Vamos a ver si esto cambia durante los próximos días, a medida que esto pues, se continúe desarrollando. Pero de momento creo que tenemos una situación bastante neutra y tendremos que esperar a ver si llegamos a encontrar ese evento de limpieza para tener más seguridad dentro de lo que es la operativa. Pero la verdad es que viendo el contexto que tenemos y todo lo que ya he comentado, esta operativa me resulta súper interesante. Así que muy atentos los próximos días porque estaremos buscando oportunidades operativas no solo para lo que es esta estructura, sino también para la estructura mayor, que es al final nuestro principal objetivo ahora mismo, porque va a ser lo que va a determinar la dirección de Bitcoin en el medio largo plazo. También voy a ir eliminando un poquito aquí algunos elementos que hemos utilizado en estos últimos días. Creo que también puedo eliminar estos mínimos ya sabemos que se han llevado liquidez que había en estas zonas operativas y a partir de ahí pues este sería un poquito el contexto que nos queda. Creo que se va a ver un poquito mejor así en el gráfico de 4 horas. Vamos a ver este gatillo cómo termina siendo, porque me resulta súper interesante que esté buscando equilibrio sobre esta zona. Eso sí, consideremos los inputs que os había comentado, porque es bajista en el sentido de que estamos por debajo de la anterior zona de soporte, no terminamos de reingresar, pero las muestras de debilidad no están siendo suficientes como para entender el inicio de un desequilibrio bajista. Que de todos modos, si iniciásemos ese movimiento bajista, ya sabéis cuál sería nuestro principal objetivo, que sería la zona de los 67.000, si no me equivoco, estos 67.700, y nada, vamos a esperar a ver qué oportunidades operativas nos puede dar el precio. Yo sé por los comentarios que hay gente que no le gusta que diga que el precio puede caer, pero si pienso que puede caer lo voy a decir igual que cuando digo que puede subir, ¿vale? Simplemente es mi opinión. Si mi opinión no te gusta, es tan simple como irte a mirar otro análisis. Si entras aquí es precisamente porque estás interesado en escuchar lo que opino. Y desde mi punto de vista, pues no podemos negar esos inputs bajistas. Hay que ser realistas y si estamos viendo que el precio no reingresa en la estructura como esperaríamos en un setup alcista, entonces pues hay que confirmar esas muestras de debilidad, ya que al final nuestro objetivo es hacer trading y nos da igual si el precio sube o si baja. Obviamente pues yo tengo mi parte de holder, ¿vale? Yo obviamente invierto en Bitcoin como es normal y también me interesa que el precio suba. Pero no veamos las correcciones como algo negativo, sino también podemos verlo como oportunidades de compra. Así que bueno, hay que ser un poco realista con lo que se está viendo en el gráfico y no dejarnos llevar por el fanatismo. Y si veo muestras de fortaleza lo diré, y si veo muestras de debilidad, pues también lo diré. Bien, dicho esto, vamos a revisar las herramientas. Vemos aquí bastante liquidez en zona de shorts, cerca del precio, incluso cuanto más subimos más vemos. Bueno, ya sabéis que a partir de estos 95.050 y sobre todo en esta zona de los 97.105 tenemos mucha liquidez en zona de shorts, pero vamos a centrarnos más en lo que hay ahora mismo cerca del precio. Aquí podemos destacar una zona desde los 91.280 hasta
los 92.140 y se ve un poco de liquidez en zona de longs en los 84.375. Respecto a liquidez de 100X, vemos como durante estos últimos movimientos se han llevado varias zonas donde había bastante liquidez. Podemos destacar estos 91.780 también, donde ahora mismo se encuentra bastante liquidez. Respecto a la liquidez de 50X tenemos bastante en estos 91.555 y luego también tenemos en los 92.060. Liquidez de 25X tenemos mucha en los 93.200 y liquidez de 10X, pues bueno, estamos viendo bastante a partir de los 95.205 en adelante. En zona de longs podríamos decir que desde los 81.768 en adelante también tenemos muchísima liquidez. En Bookmap, aunque en algunos puntos hemos visto órdenes de compra, este volumen no creo que sea interesante porque se termina retirando. De igual forma tenemos aquí algunas zonas de venta en torno a los 93.950, 92.885, 92.800, perdón, y 91.800 también, qué raro esto. Estamos viendo aquí órdenes de venta, pero no creo que esto se llegue a ejecutar, porque este volumen era similar a lo que había aquí y se terminó dispersando. Por el contrario, sí que creo que es más interesante el volumen de compras que está entrando en torno a los 85.050. Porque esto sí que pienso que se podría llegar a absorber. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos como han limpiado ya bastante zona de shorts, aunque tenemos aquí un nivel que destaca muchísimo en los 120.500 aproximadamente. Perdón, 119.500 quería decir. Vemos más liquidez en zona de longs, tenemos un poco en los 85.025, en los 83.665 y vemos un poco más en los 79.770 y en los 76.265. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts, en los 90.055, en los 90.650 y en los 91.425. En zona de longs tenemos un poco en los 85.415, 85.215, 84.960 y en estos 84.500. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 89.615 y bastante desde los 90.250 hasta estos 90.500. En los CVDs vemos compras destacables un poco desde Binance, pero sobre todo desde Coinbase, donde tenemos un gran volumen de compras de spot, y luego también vemos algunas compras desde Bybit. Hubo aquí unas ventas importantes por parte de Bitfinex, pero después con las compras que fue haciendo poquito a poco, más o menos ya casi se ha recuperado de esas ventas. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para crear una reserva estratégica de Bitcoin apodada Fort Knox Digital. Esta reserva se financiará inicialmente con aproximadamente 200.000 bitcoins incautados en procedimientos legales. Además, se ha establecido una Reserva Nacional de Activos Digitales de Estados Unidos para otros criptoactivos incautados. El objetivo es mantener estos activos como una reserva de valor a largo plazo, evitando ventas prematuras que podrían afectar a su valor. Por un lado, es positivo porque parece que tienen intención de holdear estas cripto, pero por otro lado, tenemos que entender que esto no va a tener impacto directo en el precio de Bitcoin en el corto plazo. No es como que se vayan a poner a acumular Bitcoin y que empiece a entrar volumen de compras. Veremos si nos dan más información sobre posibles ideas de compras de Bitcoin o de otras criptomonedas. Porque si no van a comprar, la verdad es que no cambia mucho el contexto actual. De hecho, diría que es hasta negativo porque se esperaba que Estados Unidos, cuando abriese esta reserva, que comenzase a comprar. Se esperaban pues un gran flujo de compras y podría tener un impacto negativo en el precio si no llegan a anunciar nada de este estilo. Desde septiembre, miles de equipos de minería de Bitcoin fabricados en China han sido incautados en puertos de entrada de Estados Unidos. Se cree que la agencia de la Comisión Federal de Comunicaciones solicitó estas incautaciones bajo la impresión errónea de que los mineros eran dispositivos de radiofrecuencia importados ilegalmente. Esta confusión ha provocado retrasos en la liberación de los equipos, afectando a la industria minera en el país. El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha expresado su apoyo para que el país lidere en el ámbito de las criptomonedas. Propone detener la venta de Bitcoin incautado y considerar su acumulación en reservas estratégicas.
Además, discutirá la posible adquisición de más Bitcoin en la cumbre cripto de la Casa Blanca, resaltando la importancia de una regulación adecuada para gestionar estos activos. Yo todavía no he podido ver la información que ha salido de esta cumbre. Espero para mañana poder realizar un poco más de investigación y traeros más datos sobre esto. Pero por lo que he podido leer en redes sociales, creo que ha sido un poco decepcionante. ¿Qué os ha parecido si lo habéis visto? Dejádmelo por los comentarios. El encargado de criptomonedas en la Casa Blanca ha señalado que Bitcoin es un activo digital escaso y valioso, lo que lo convierte en una opción estratégica para las reservas de Estados Unidos. Enfatiza que la intención es mantener Bitcoin como un activo de reserva a largo plazo, preservando su valor y evitando ventas prematuras que podrían perjudicar su apreciación. Vamos, que tienen intención de holdear el Bitcoin que tienen actualmente. El secretario del Tesoro también ha declarado que Estados Unidos planea utilizar stablecoins para mantener la dominancia del dólar como moneda de reserva global. Durante la cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca, resaltó la necesidad de un marco regulatorio completo para estas monedas digitales respaldadas por el dólar, buscando garantizar la estabilidad y confianza en el sistema financiero. Una billetera asociada al mercado de la Darknet Nucleus, inactiva desde 2016, ha movido recientemente 5.000 bitcoins, equivalentes a más de 400 millones de dólares. Este movimiento ha generado especulaciones sobre las razones detrás de su reactivación después de tanto tiempo, considerando que Nucleus facilitaba la venta de productos ilegales antes de su cierre. En Ethereum estamos viendo una situación similar a la de Bitcoin, pero en este caso tendríamos que establecer otra estructura operativa. Desde mi punto de vista sería esta de aquí. Vamos a comentar ahora los niveles y os explico el porqué de esto, pero tendremos que considerar el nivel de soporte de los 2077 y la resistencia de los 2550. Estamos viendo cómo esta fase A sí que nos demuestra más debilidad. Como ya hemos comentado en anteriores vídeos, Ethereum sigue demostrando debilidad ya desde hace bastante tiempo y lo confirmamos aquí también con este T secundario sobre la zona del soporte. Además, el desarrollo de esta fase B, entendiendo que finalizó en este punto, estamos viendo que se está dando por debajo de la zona media de la estructura y por lo tanto pues también observamos cierta presión vendedora en lo que es el precio de Ethereum. No vemos un cambio de contexto aparente y de momento, mientras no tengamos un movimiento alcista de Bitcoin, no creo que esto llegue a cambiar. En los mapas de liquidaciones de Ethereum tenemos bastante liquidez en zona de shorts, en los 2320, también se ve algo de liquidez en los 2100. Respecto a liquidez de 100x tenemos en los 2305, liquidez de 50x tenemos en los 2320, liquidez de 25x tenemos bastante en los 2097 y en los 2090 y liquidez de 10x tenemos sobre todo en zona de shorts un poco en los 2335 y tenemos mucha liquidez desde los 2375 hasta estos 2400. En el multibook no estoy viendo nada ahora mismo, la verdad. Y en los mapas de liquidaciones de Ethereum tenemos mucha liquidez todavía en zona de shorts. Primero tenemos algo aquí ya interesante en los 2275 y sobre todo donde más liquidez tenemos es en estos 2385. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en estos 2100, también tenemos algo en los 2090 y luego vemos desde los 2225 hasta los 2235. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en zona de shorts en los 2225 y en torno a los 2227.